noche. Padre, te doy gracias primeramente por la honra de ser una vasija usada por ti y por el Espíritu Santo para sembrar la semilla de la palabra de tu reino eterno, para que cada persona que escuche pueda ser bendecido y bendecida, edificado, edificada, y que esta semilla de tu palabra germine y dé fruto en las vidas de cada persona. Fruto del Espíritu, fruto del propósito tuyo, oh Padre, en la vida de cada uno. Así lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, abre tu Biblia esta tarde o esta noche al libro de Proverbios capítulo 3. Vamos a mirar 3 versículos allí en Proverbios 3 que son conocidos, pero lo vamos a mirar muy de cerca para poder tener una base de lo que hemos estado enseñando ya por varias semanas acerca de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Yo te he dicho que una vez que nacemos de nuevo, una vez que nuestro espíritu ha sido vivificado, regenerado, justificado, una vez que la obra completa de Jesucristo que Él hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección por ti y por mí, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, entonces ahí comienza inmediatamente una nueva vida. Y esa nueva vida es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Dios dio a su único Hijo para que fuese la propiciación de nuestros pecados y transgresiones, para que ahora en el nuevo nacimiento, en esas nuevas criaturas que Él nos ha hecho en Cristo Jesús, nosotros todos, sus hijos adoptados, sus hijas adoptadas, todos ahora viviésemos la vida en el Espíritu. Pero hay que entender algunas cosas fundamentales que la Biblia habla que Dios ha estado deseando de cada persona. Y Él inspiró a este hombre Salomón, el hombre más sabio que ha vivido en la faz de la tierra, a escribir este libro de Proverbios. Y en este libro, en el capítulo 3, Él escribió unos principios muy poderosos para que tú y yo verdaderamente pudiéramos no solamente vivir la vida del Espíritu, pero tener el fruto del Espíritu en esa vida. Para que tú y yo, al caminar y al vivir diariamente de acuerdo a este consejo que Dios nos da, que inspiró a Salomón a escribir aquí en Proverbios, cuando tú y yo entendemos y tenemos entendimiento de lo que vamos a leer esta noche, entonces Dios puede verdaderamente hacer que tu vida y mi vida dé no solamente el fruto del Espíritu, pero llevemos a cabo el propósito por el cual Él nos ha creado dentro de su eterno propósito, el eterno propósito de su reino. Así que vamos rápidamente a Proverbios capítulo 3 y empezamos en el versículo 5. Y leo allí: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahora vamos a mirar de cerca ciertas palabras y lo que fue inspirado por Dios a Salomón a escribir aquí en Proverbios capítulo 3. Estos versículos, como te dije anteriormente, son conocidos. Muchos de ustedes lo han leído muchas veces, lo han escuchado muchas veces. Estos versículos en diferentes traducciones y versiones se traducen de una forma diferente, pero el contexto es el mismo, el sentir es el mismo. Y vuelvo a leer, el versículo dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. La palabra confía, que es la primera palabra que está en este versículo 5 de Proverbios 3, en el idioma original es la palabra batak, B-A-T-A-C-H, batak. Ahora, esa palabra en el hebreo original es una palabra que
traducida significa varias cosas muy importantes para nosotros tener un mejor entendimiento de lo que Dios nos quiere decir por medio de este versículo. Confía, batak. Batak significa lo que dice la palabra, confiar. Confiar plenamente, confiar totalmente, confiar a toda plenitud y en toda llenura. En otras palabras, esta palabra batak, cuando se usa en el hebreo, se está usando en un contexto absoluto. O sea que no da lugar a que tú confíes un 60%, un 80%. Hay otra palabra hebrea que se puede usar para algo así que no tenga esa exhortación absoluta. Pero aquí Dios inspira a Salomón a escribir, y en el idioma original se escribe la palabra batak, que significa confiar plenamente, estar confiado, estar seguro, tener denuedo. Otra palabra para denuedo es valor, tener valor y denuedo. Para que una persona tenga denuedo y tenga valor es porque está bien confiado, tiene confianza. Por ejemplo, un militar cuando va a la guerra, yo fui militar y yo fui a la guerra, a nosotros nos entrenaron a cómo enfrentar la batalla en la guerra. Nos entrenaron con diferentes armas, nos entrenaron en depender de la estrategia militar, de los oficiales que nos daban esas órdenes. Entonces, cuando se nos daba la orden y salíamos en la guerra, y nos enfrentamos en la batalla, teníamos denuedo, no estábamos acobardados, no estábamos con miedo, no estábamos allí, vamos, ¿por qué? Porque teníamos confianza, teníamos seguridad. ¿En qué teníamos seguridad? Primeramente teníamos seguridad en nuestros oficiales, que ellos habían adaptado la estrategia correcta. Teníamos confianza, teníamos valor y seguridad en el entrenamiento que todo el equipo tenía. Teníamos seguridad en las armas que se estaban usando. Teníamos seguridad en los diferentes apoyos que teníamos. Por ejemplo, a veces nos apoyaba la Fuerza Aérea, a veces nos apoyaban los helicópteros. Se mandaban por radio una señal y venía un escuadrón de helicópteros bien entrenados para ayudar en la batalla. Entonces tú no te sentías solo, tú tenías confianza, y esa confianza te daba denuedo, te daba valor para ir hacia adelante, para mantener tus pensamientos, para mantenerte enfocado. Familia, te estoy diciendo todo esto no porque te quiero entrenar como un soldado en el ejército, pero es para que tú tengas un amplio entendimiento de la palabra que Dios inspiró a Salomón usar aquí en el versículo 5 cuando dijo, confía. Porque yo te digo, este versículo yo lo estoy escuchando de que soy un niño. Yo lo he usado muchas veces, yo lo escucho muy a menudo, lo veo citado en los medios sociales. Casi cada maestro, cada pastor, cada predicador en un momento u otro ha citado este versículo. Pero te someto a considerar, mi amada familia, que mucho del pueblo de Dios, muchos de los hijos y las hijas de Dios, aún algunos de ustedes que me escuchan en esta tarde, no han entendido a profundidad lo que Dios inspiró a Salomón a escribir en este versículo para tu bienestar y para el mío, para que nuestras vidas verdaderamente sean en Cristo Jesús lo que Cristo dijo que nuestra vida iba a ser: una vida de abundancia, una vida de reposo, una vida de prosperidad, una vida de victoria, porque somos más que vencedores. Ahora, para que todo eso sea una realidad y una verdad, Dios nos está diciendo, confía en el Señor. Poner toda confianza en el Señor. Estar seguro, ¿quién es mi Señor? ¿Quién es el que me gobierna? ¿Quién es la autoridad sobre mi vida? Este Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quién es? Yo tengo que tener total confianza en Él.
Yo tengo una hija que apenas empezó a caminar hace unos 3 meses. Y ahora ella caminando, ella viene a mí, yo la llamo y yo la cargo. Y he estado jugando con ella y ahora ella cada día se vuelve más atrevida. Pero ella se vuelve más atrevida cuando yo estoy cerca de ella. Por ejemplo, ayer ella se subió en una silla, ella sola. Se subió en la silla sola. Y entonces de la silla ella quería subirse a una mesa que estaba a un poquito como a 1,5 pies de donde estaba la mesa. Pero ¿qué pasó? Que ella, su altura, ella es pequeña, tiene 1 año y 3 meses nada más. Entonces cuando ella quiso subirse en la mesa, se dio cuenta que no pudo, entonces llegó con los codos y quedó colgando en la mesa y ya no estaba parada sobre la silla. ¿Qué hizo ella inmediatamente? Inmediatamente ella clamó y llamó, papá, papá, papá. ¿Por qué? Porque ella ha aprendido a confiar en su papá. Y en ese momento que aunque ella tiene nada más 1 año y 3 meses, en la posición que ella se encontraba en esa mesa, ella, su reacción de protección, de sobrevivir ese momento a su edad, fue: aquí mi solución es llamar a papá, porque yo confío en papá. Cuando papá llegue, él me va a sacar. Y efectivamente yo estaba en la habitación, yo la oí, salí enseguida. Mi hijo Samuel estaba diciendo también, papá, papá, ven, ven. Y yo salí enseguida y la tomé en mis brazos. Y ella me miró y me dio esa sonrisa como dice, gracias papá. Yo sabía que si tú llegabas todo iba a estar bien. Ella no me dijo eso, pero en su mirada eso es lo que me dijo. ¿Por qué? Porque chiquita como es, ya ella tiene confianza en papá. Mi familia, eso es lo que el Señor desea de ti y de mí. Que tú y yo confiemos en Él. Estemos seguros de quién es Él. Estemos seguros que es más grande Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Estemos seguros que Él ya ha ganado la victoria, ya ha vencido. Estemos seguros de que estamos completos en Él. Y que si confiamos en Él, vamos a tener denuedo, vamos a tener el valor para seguir adelante. Entonces este versículo comienza diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Con todo qué? Tu corazón. En el hebreo, la palabra que se usó aquí para corazón es la palabra L-E-B, leb. Leb. ¿Qué significa esta palabra traducida del hebreo original a nuestro idioma? Los traductores tradujeron corazón, pero si hubieran traducido literalmente lo que la palabra en el hebreo significa, hubieran traducido lo siguiente: no confíes, ¿okay? Porque esto es lo que dice, el versículo dice, confía en el Señor con todo tu corazón, tradujeron. Pero esta palabra en el original significa con todos tus sentimientos, con todo tu intelecto, con toda tu mente y con todas tus emociones y con toda tu voluntad. Qué interesante. Sentimientos, mente, voluntad y emociones. ¿Sabe qué es eso? Tu alma. Con toda tu alma. Cuando tú confías en el Señor con toda tu alma, entonces tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad depende, está segura en el Señor, en la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre tu vida. Y eso es lo que este versículo nos está amonestando. Ahora, tú quizás dirás, bueno, pero estamos continuando la serie La vida en el Espíritu. Yo quiero decirte, es imposible vivir la vida en el Espíritu si no estamos viviendo diariamente, cada hora, cada minuto, yo te digo cada segundo, confiando en el Señor, confiando,
en el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, confiando en la autoridad que está sobre nosotros, confiando en aquel que ya ganó la victoria por nosotros, confiando en que más grande es Él, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Cuando tú y yo, en nuestra mente, en nuestras emociones y sentimientos y pensamientos, estamos confiando en el Señor, entonces las cosas van muy diferentes. Mira lo que dice el mismo versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No olvides, la palabra en el original allí no fue corazón, el órgano este que está ahí bombeando sangre y que es el que te mantiene vivo. Aquí la palabra es la palabra lev, que significa emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad. Entonces, mira lo que continúa el versículo diciendo. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes. Yo quiero que entendamos esta palabra. Esta palabra en el idioma original, apoyes aquí, es la palabra sha'an. S-H-A-A-N. Sha'an. ¿Qué significa esta palabra en el idioma original que fue usada en el contexto de este versículo 5 de Proverbios 3? Esta palabra significa apoyarse, como la han traducido. Apoyarse significa apoyarse en uno mismo, significa descansar en mis propios pensamientos, apoyarme en mi intelecto, en otra palabra, en lo que sé, apoyarme en lo que veo. Por eso es que el Evangelio nos enseña que no vivimos por vista, sino vivimos por fe. La vida en el Espíritu no es una vida lógica, no es una vida por vista, no es una vida que tiene razonamiento y lógica humana. ¿Por qué? Porque es una vida del Espíritu, no es una vida de la carne, no es una vida de emociones y sentimientos y cosquillitas en la piel y lagrimitas y todo. Todo eso es parte del alma, pero la vida en el Espíritu es una vida en Dios. Es una vida porque Dios es Espíritu. Es una vida en el Rey de Reyes y Señor de Señores porque Cristo gobierna espiritualmente. Entonces, la vida en el Espíritu necesita que tú y yo, tal como dice este versículo 5 de Proverbios 3, confiemos en el Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra voluntad, y no nos apoyemos en nosotros mismos, no nos apoyemos en lo que sabemos, no nos apoyemos en la cultura que hemos crecido, no nos apoyemos en las riquezas que tenemos, no nos apoyemos en el gobierno, no nos apoyemos, no, en nada de eso nos vamos a apoyar, no vamos a descansar en nada de eso, porque eso es tu propio entendimiento. Esa es tu propia sabiduría. Ese es tu propio conocimiento de las cosas que ves. Tu intelecto, tu inteligencia es formada por lo que tú ves, por lo que tú haces y por lo que tú has experimentado en tu vida, lo que tú aprendes. Lo que tú aprendes, ya sea por las experiencias de la vida o lo que tú aprendes intelectualmente, lo que aprendes académicamente. Todo eso forma tu intelecto. Pero Dios está diciendo, si tú quieres vivir en el Espíritu, no puedes vivir apoyándote en tu intelecto, en tus sabidurías, en lo que te enseñaron en la escuela y en lo que te enseñaron en la universidad. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. No quiero perder a la mitad de ustedes que gastaron tanto dinero y fueron a la universidad. Dios usa lo que tú has aprendido para su propósito. Dios puede usar en los conocimientos que tú has tenido y has adquirido a través de tu vida para su propósito. Claro que sí. Con todos nosotros. Yo creo que mucho de cómo Dios me usa a mí, una parte es mi experiencia en mi vida,
cosas que aprendí en la escuela, en la vida, etcétera. Todo en un conjunto de todas esas cosas, Dios las canaliza a través del Espíritu en mí y son un haber. En otras palabras, tienen valor en cómo Dios me usa para su propósito. Pero una cosa es que Dios use lo que yo he aprendido, Dios use lo que está en mi intelecto, Dios use las experiencias de mi vida. Una cosa es eso y otra cosa es que yo dependa de mi entendimiento, de mi sabiduría, de mis inteligencia, intelecto y etcétera. Es una cosa muy diferente. Miles de personas hoy viven por su propia sabiduría, por su propio entendimiento. Y te lo dicen, yo no necesito a Dios. Para eso yo tengo un doctorado. Para eso yo soy abogado, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo no necesito a Dios. Yo aprendí todo esto y mucho que sudé y mucho que me costó. ¿Para qué yo necesito? Te lo dicen así. Pero la vida en el Espíritu, yo quiero decirte, porque estamos hablando de la vida en el Espíritu, es imposible vivir la vida en el Espíritu si tú estás tratando de vivir la vida en el Espíritu en tu entendimiento, en tu intelecto, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tus artimañas, ¿sí? Déjame decirte otra palabra, en tus movidas chuecas. Nada de eso permite que tú vivas la vida del Espíritu. Pero vuelvo a decirte, Dios en la vida del Espíritu, cuando tú confías en el Señor y te apoyas en quien Él es para ti como autoridad y como el que guía, porque Él te creó con un propósito y quiere que ese propósito se cumpla en tu vida, entonces Él en muchas ocasiones va a usar la acumulación de todas esas cosas que tú has aprendido para el bienestar del propósito a donde Él te lleva. Es más, te sugiero y te someto a considerar que Él te dirigió en algunos casos a aprender eso que aprendiste porque Él quería que eso fuera una herramienta, eso fuera unos dones, unos talentos, unas capacidades que tú tienes para que en su propósito tú puedas usarlo. Y eso lo vemos a través de la palabra de Dios con ciertos hombres y mujeres. Entonces, volvemos aquí a este versículo 5. ¿Qué dice este versículo? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ya te hice un resumen usando las palabras originales de qué significa la palabra confiar, la palabra corazón, que no es corazón en sí, es sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad. Ya hablamos de la palabra sha'an, que es el apoyarse, que significa que es no apoyarte en ti mismo, no descansar en ti mismo. Y entonces ahora vamos en el versículo 6 a ver otra palabra poderosísima, porque entonces en el versículo 6 dice, cuando tú haces lo que el 5 te está diciendo, entonces mira lo que va a suceder. Reconócele en todos tus caminos. La vida en el Espíritu no es para de vez en cuando. La vida en el Espíritu no es para cuando solamente tú vas a una reunión espiritual y hay una unción y se está adorando y alabando y alguien está enseñando o están orando. Aquí estoy yo en el Espíritu ahora. El Espíritu, la unción está aquí. Oh, qué lindo este momento espiritual. Y entonces sales de ahí, te montas en el carro y sales para tu casa y el día siguiente para el trabajo, la universidad, la escuela, donde sea, y ya no hay más vida. No. La vida en el Espíritu es 24 horas al día, es 7 días por semana y es 365 días al año y cada cuarto es 366. La vida en el Espíritu es una vida, es un estilo de vida diario. Y yo te estoy sometiendo a considerar esta noche, mi amada familia, que para poder vivir y ver el fruto de la vida del Espíritu, estos principios de Proverbios 3 son importantísimos. Son de mucho valor que tú entiendas y puedas adaptarlos a tu diario vivir para entonces poder andar en el Espíritu. Entonces, uno de esos principios es
reconocerlo, ¿a quién? ¿Reconocer a quién? Al Señor. A ese en el cual tú estás confiando, a ese en el cual tú te vas a apoyar, porque no te vas a apoyar en tus propios entendimientos, te vas a apoyar en el Señor de señores y en el Rey de reyes. Entonces, cuando tú te apoyas en Él y tú lo reconoces a Él en todos tus caminos, en todos. No solamente cuando estás en el hospital y estás enfermo, entonces, pastor, oren por mí. Ay, oren, escriban en Facebook para que todo el mundo ore por mí. Qué espiritual se vuelve la gente cuando están enferma. Qué espiritual cuando tienen un familiar que está enfermo. Ahí sí, todo el mundo está buscando a Dios y buscando oración y buscando. En estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo con el COVID y todo esto, tantas personas que tristemente no solamente han sido afectados por este COVID, pero han sido afectados fuertemente. Algunos hasta punto de fallecer, de morir. Familiares que han perdido sus esposos, sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus primos. Cada semana a mí me notifican de alguien que yo conozco, un tío, una tía, un padre, un hermano, un esposo, una esposa, falleció por causa del COVID. Y en este tiempo yo he visto ese aumento de peticiones de oración. Y sí, Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar aquí en la tierra. Dios nos ha dado autoridad para imponer manos sobre los enfermos y se sanarán. Yo creo fuertemente en el ministerio de sanidad. Creo en el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado para que los enfermos se sanen. Pero yo quiero decirte que la vida en el Espíritu es una vida diaria. La vida en el Espíritu no es solamente para pedir auxilio. La vida en el Espíritu no es solamente, ay Señor, necesito un trabajo. Ven, ayúdame, oh Espíritu Santo, guíame hoy a que voy a tener esta entrevista, que tenga favor. No. Sí, Él quiere estar en ese momento, pero Él quiere estar en todos tus momentos. Yo me asombro. Verdaderamente me asombro, yo uso esa palabra, me asombro cómo el pueblo de Dios en momentos de tragedia buscan a Dios. Ay, que viene un huracán, ya todo el mundo está orando y están pidiendo y familiares, oren porque hay un huracán que llega a Puerto Rico, que viene para Florida, que va para Luisiana, para Alabama, que va para México, oren. Cuando no hay huracán, nadie está pidiendo oración. Entonces, la vida en el Espíritu es un estilo de vida. La vida en el Espíritu es donde tú conscientemente estás diciéndole no a la carne. Tú conscientemente estás diciéndole no a tu alma, a tus emociones, sentimientos, pensamientos, deseos, necesidades, impulsos, reacciones, presiones del prójimo, esto y lo otro. Esa es la vida del Espíritu. Cuando tú constantemente la realidad de tu alma y la realidad de tu carne que está en ti cada día, tú estás en batalla contra esa carne, tú estás sometiendo esa carne al Espíritu, tú estás sujetando esos pensamientos almáticos, esas emociones, esas necesidades, esos sentimientos, tú lo estás atando, cada pensamiento lo estás tomando cautivo en Cristo Jesús, porque quiere someterlo a la autoridad del reino. Esa es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es que en todo, reconocerle en todos los caminos. Yo soy uno yo le digo al Señor, Señor, guíame en cada paso. Yo mencioné al principio de esta transmisión esta noche que mi familia y yo nos hemos mudado de donde habíamos estado viviendo por casi 4 años. Pero esa mudanza no fue de la noche a la mañana, déjame decirte, fueron meses. Hace muchos meses yo empecé a sentir una impresión del Espíritu Santo. Hace muchos meses, y junto con mi esposa hablamos, oramos, consultamos con otros, seguimos orando, pero no fue una decisión de repente. Me oíste hablar muchos meses. Y entonces esperamos
Y ahí estamos, sometidos primeramente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, escuchando la voz, buscando la dirección de Dios, sometiendo nuestros caminos al Señor. Y entonces poco a poco empezaron a desenvolverse algunas cosas que eran claramente la dirección, la voz de Dios, claramente Dios hablando, dándonos paz, dándonos dirección. Y de acuerdo a cómo el Señor daba dirección, así empezamos a tomar decisiones. Tampoco fueron de repente hacer y brincar y soltar y llenar un camión y salir corriendo. No. Tiempo, poco a poco. ¿Y sabes qué? Dios ha guiado cada paso y aquí estamos, nos mudamos, estamos en paz, estamos en gozo, no estamos en ansiedad, no estamos en preocupación, no estamos en líos y en problemas, estamos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo reconocimos a Él en todos los caminos, aún al mudarnos aquí. Hemos tenido que adquirir algunas cosas que no teníamos antes. Ahora tenemos una casa más grande, hay que amueblarla con algunas cosas. El cuarto está vacío, la sala está vacía, la necesidad está ahí, pero yo no voy a salir corriendo a buscar, vamos aquí a la tienda, porque hace falta. No, reconocerle en todos los caminos. Entonces yo le estaba diciendo al Señor, tú sabes, tú nos trajiste, tú sabes nuestras necesidades, pero tú eres mi Padre que suple mis necesidades. Yo solo voy a buscar el reino primero y su justicia. Yo busco a confiar en el Señor, a depender de Él con todas mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mis necesidades. No me apoyo en mí mismo, estoy dependiendo de Él. ¿Y sabes qué? Él está guiando. Y es una forma hermosa como esto está llegando y esto llegó y aquí está. Y yo veo la mano del Señor guiar en cada cosa. Sin apuro, sin afán, sin ansiedad. Y Dios supliendo, Dios proveyendo. Jehová es el Jireh, Él es mi proveedor. Entonces, si Él es mi proveedor, yo tengo que reconocerle en todos mis caminos que Él es mi proveedor. Muchas personas quieren que Jehová sea el proveedor, pero ellos no lo reconocen en los caminos de lo que le están pidiendo a que Él sea el proveedor. Ellos van y se meten en deudas, hacen esto, hacen lo otro, hacen 20 decisiones impulsivas, reacciones por necesidades, por presión del prójimo, por apariencia, por muchas cosas. Y entonces después están ahorcados. Ay, Señor, sácame de esto. Ay, por favor, oren por mis finanzas. Oren porque pueda conseguir un tercer trabajo, porque con 2 trabajos no tengo suficiente. Entonces, aquí Dios le está diciendo y está inspirando a este sabio hombre Salomón. Y le dice Dios, escribe, porque yo tengo un pueblo en el 2020 y voy a tener un hombre mío que les va a estar enseñando este versículo. Y yo quiero que ellos tengan entendimiento cómo es que se camina y se vive la vida del Espíritu. Y es imposible vivir la vida del Espíritu si tú no reconoces al Señor en todos tus caminos. Todos tus caminos. Eso significa cada cosa de ti, de tu esposa, de tus hijos, de tu profesión, de tu empresa, de tu lugar de trabajo, de tu ministerio, de cada cosa. Tú tienes que reconocerlo, todos esos caminos, a Él como Señor, confiar en Él y aplicar el versículo 5, que es no apoyarme en mis emociones, no apoyarme en mis sentimientos ni mis pensamientos. Muchos tienen muchos problemas porque no reconocieron al Señor de señores y al Rey de reyes en todos sus caminos. Pero después quieren que Él venga y sea el salvavidas, sea el bombero que los va a rescatar del fuego en que se han metido. Es preferible confiar totalmente en Él antes y dejar que Él te libre de la quemadura esa, del problema ese, de la presión, del estrés, de los dolores de cabeza, de las enfermedades que puede traer todo eso. Es mejor que Él te libre de todo eso y que tú puedas caminar en paz y en gozo.
Romanos 14, 17. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es legalismo religioso, pero es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Significa la vida del Espíritu. Pero ¿cómo tú puedes vivir la vida del Espíritu? Como dice aquí el versículo 5 y 6 de Proverbios 3. Confía en el Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, emociones, sentimientos, con tu voluntad. Y no te apoyes, no descanses en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, en tu propio intelecto, en tus propias experiencias. No, sino que reconocerlo a Él en todos tus caminos. Y mira entonces lo que dice. Y Él enderezará tus sendas. Ahora yo quiero que miremos esa palabra enderezará. Esa palabra enderezará en el idioma original es la palabra yashar o yashar. Y-A-S-H-A-R. Yashar. ¿Qué significa esta palabra? Hacer recto, hacer derecho, a ser placentero, a ser próspero, a ser bueno. ¿Ves? ¿Ves qué diferencia cuando miramos el idioma original? Porque si tú lo lees nada más como está escrito, como el traductor lo tradujo, reconocerle en todos tus caminos y todas tus sendas, y Él enderezará tus sendas. Entonces tú crees, bueno, él viene y me endereza un poco aquí. Y ahí se acabó el versículo y seguimos leyendo el próximo. Pero no, Dios quiere que tú tengas entendimiento que para vivir la vida en el Espíritu tú tienes que confiar en el Señor con toda tu alma. El alma significa tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y tu voluntad. Con todo lo que está en tu mente, tú tienes que confiar, estar seguro, tener denuedo en el Señor. En Él nada más. Cuando tú confías en el Señor con toda tu alma y no te apoyas en tu propio entendimiento y lo reconoces a Él en todos tus caminos, Él entonces te promete que el fruto de esa elección tuya, de confiar totalmente en Él y reconocerlo en todos tus caminos, Él dice, yo me encargaré de enderezar tus sendas, yo me encargaré de hacer derecho tu camino, yo me encargaré de hacer placentero tu camino, yo me encargaré de hacer próspero tu camino, yo me encargaré que tu camino y tu andar va a ser bueno. Esa es la vida del Espíritu. Esa es la vida del Espíritu. Pero vuelvo a decirte, la vida del Espíritu no es de vez en cuando. La vida del Espíritu no es cuando de repente en la noche llegas y te vas a acostar y prendes ahí el teléfono o un CD y te pones a levantar las manos y le das 5 o 10 minutos de oración y alabanza. Eso es bueno y ojalá lo sigas haciendo. Pero esa no es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es hablar en lenguas. Ese es el lenguaje del espiritual que Dios te ha dado como un don del Espíritu. Pero esa no es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es no hablar con mucho vocabulario espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Oh, alabado sea el Señor. Bendito. Eso no es la vida del Espíritu. Es un sacudir pentecostal y es simplemente un vocabulario religioso. La vida en el Espíritu significa cuando tú reconoces al Rey de Reyes, al Señor de Señores, cuando tú reconoces que el Espíritu Santo está en ti, cuando tú reconoces que tu Padre, el Creador que te crió con un propósito, y ese propósito Él lo tenía antes que tú naciste, y Él te creó con un propósito porque Él tiene un eterno propósito y tú eres parte real en su reino para ese propósito. Y entonces Él nos ha dado el Espíritu Santo y el señorío de Jesucristo como Rey y Señor para que tú y yo vivamos la vida del Espíritu, sometiéndole, reconociéndole todos nuestros caminos, todos los caminos
a Él y solamente a Él. No voy a depender en mis habilidades. No voy a depender en mis conocimientos ni intelecto. No voy a depender en mi apellido. No voy a depender en mis riquezas. No voy a depender en mi nacionalidad. No voy a depender en nada, sino solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es mi Señor Jesucristo. Y en el Espíritu que está en mí. Voy a usar su palabra como autoridad para mi vida, como lámpara para mis pies. Si tú quieres que tu camino sea bien alumbrado, por eso es que aquí en la eclesía siempre abrimos la palabra de Dios. Aquí no estamos citando a ningunos otros predicadores, aquí no estamos citando libros de este, ni de esta, ni del otro. Aquí no te traemos filosofías humanas, aquí solamente hablamos de la palabra de Dios. Y te leemos los versículos, profundizamos en el lenguaje original para tener un mejor entendimiento, para que el contexto y la connotación o la aplicación con la cual Dios dio ese versículo, ese capítulo, ese libro y este libro que se llama la Biblia, para ti, tú puedas recibirlo en toda su pureza, en la virginidad de cómo Dios lo inspiró. Los religiosos han tomado la palabra de Dios y han hecho de ella lo que ellos han querido. La han adulterado, trayendo sus propias teologías y sus propias doctrinas y enseñanzas, y le han quitado el poder para que el hombre y la mujer puedan vivir la vida del Espíritu, que es la vida del reino. La vida del reino es la vida del Espíritu. Eso es lo que es el reino. Ser un ciudadano del reino es vivir de acuerdo al gobierno de Dios. Y vivir de acuerdo al gobierno de Dios es vivir la vida del Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, terminamos esta tarde leyendo. Voy a leer ahora los 3 versículos. Hemos leído nada más el 5 y el 6, pero voy a terminar leyendo los 3 juntos. Mira lo que dice. Proverbios 3, versículos 5, 6 y 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Versículo 7. No seas sabio a tus sendas, ni a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Déjame leer el 7 otra vez. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. La palabra apártate allí en el idioma original es la misma palabra que los religiosos usan cuando usan la palabra apostasía. Han oído que dijeron, mira, ese se apostasó, está en apostasía. La palabra apostasía significa cuando Dios te pone en un lugar fijo y seguro y tú entonces escoges, eliges por tu elección, por tu voluntad, salir de ese lugar donde Dios te ha puesto. Salir, quitarte a otro sitio de donde Dios te ha puesto. Eso es apostasía. Apostasía no tiene nada que ver con religión. Apostasía no tiene nada que ver con la teología que tú crees o la doctrina o el sistema religioso al que perteneces o la denominación o la iglesia que perteneces. La palabra apostasía se usa espiritualmente hablando en la Biblia en un contexto que tiene que ver con Dios, con sus leyes espirituales, sus principios espirituales y sus verdades espirituales. En otras palabras, con su reino, con su gobierno, con su orden. Entonces, allí, en este versículo que acabamos de leer, en Proverbios capítulo 3, en el contexto del versículo 5, 6 y 7, entonces dice, apártate del mal. O sea, sepárate, quítate. ¿Y qué describe Dios inspirando a Salomón, que fue que lo escribió, qué es el mal? ¿Qué es el mal que él está escribiendo? Él no está hablando aquí de la palabra maldad o la palabra iniquidad. Él está hablando que el mal es cuando tú te apoyas en tu intelecto, en tu sabiduría, en tus emociones, en tus pensamientos y no estás viviendo la vida del Espíritu.
Eso es lo que, esa es la aplicación y la connotación de la cual Dios inspiró a Salomón a escribir ese versículo, en el versículo 7. Porque el versículo 7 es parte del 5 y 6, es más, parte del 1 en adelante. Tú puedes leer todo el capítulo, es poderoso. El capítulo 3 de Proverbios es uno de mis favoritos capítulos en el libro de Proverbios. Pero cuando aquí Dios dice específicamente, apártate del mal, Él está diciendo, apártate de estar apoyándote en tus propios pensamientos, en tu propio entendimiento. Apártate de eso, pues eso es mal. Eso te va a llevar por mal camino, pero confía en el Señor. No te apoyes en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tu voluntad. No te apoyes en las cosas de la carne, las cosas almáticas. No, tú eres un hombre y una mujer llamados a vivir la vida del Espíritu. Entonces tú vas a vivir confiado en el Señor, su señorío, su autoridad como Rey de Reyes y Señor de señores. Es mi oración que esto te ponga una base para ayudarte a entender más esta serie que empezamos ya hace como 4 semanas, titulada La vida en el Espíritu. Vuelvo a decirte, la vida en el Espíritu es un estilo de vida diario. Desde la mañana al anochecer, dormimos en el Espíritu. Todo lo que concierne, todos los caminos, todas las decisiones, todo lo que cada día tú y yo estamos enfrentando, las realidades de cada día, es confiar en el Señor, reconocerlo a Él como Señor en todas esas cosas. Esa es la vida del Espíritu. Y dejar que el Espíritu de Dios te guíe, te guíe, te guíe. Para mí ha sido una honra y una bendición nuevamente poder traerte esta semilla de la palabra del eterno evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios. Si esta palabra te ha edificado, si esta palabra te ha traído esperanza, te ha ayudado, te está empezando a causar un cambio de mente, entonces dale gracias a Dios. Busca al Espíritu Santo para que te dé más iluminación y que te dé convicción de lo que es la vida del Espíritu. Y si ha sido de bendición para ti, compártela con otros, para que otros también puedan recibir la edificación por medio de este ministerio y esta palabra. Déjame terminar con una oración en esta tarde contigo y nos veremos ya en la próxima ocasión donde continuaremos esta serie, La vida en el Espíritu. Padre, te doy gracias porque nuevamente hemos podido venir y sembrar la semilla de la palabra de tu eterno reino. Mi oración y mi intercesión es que el Espíritu Santo sea el que ilumine, sea el que traiga la lámpara de iluminación a esta revelación y que el Espíritu Santo dé convicción a los que están escuchando. Que el Espíritu Santo los guíe en toda verdad. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Que la gracia de Dios esté cada momento de tu vida contigo en el nombre de Jesucristo. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima ocasión.